Bueno, segundos nos separan de las 10 en punto de la mañana y recibimos al doctor Daniel Radesca, médico general, fundador del Centro de Hipnosis del Uruguay. Bienvenido, doctor, un placer. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. En la tanda ya se había armado una charla. Eso iba a decir yo, Claudia. Evidentemente un tema que atrapa siempre porque también, hay que decirlo, está muy asociado al mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que vamos a hablar con el doctor está asociado a la medicina aplicada, a la hipnosis aplicada a la medicina y a saber realmente si es una herramienta efectiva, si es una herramienta que podemos llamar razonable y si todos podemos recurrir a esa herramienta y en todos los casos si cualquiera sea nuestra afección. Es importante la pregunta por el hecho de que no, yo diría que el 99% de las personas sí pueden acudir a lo que es la hipnosis clínica. Hay un porcentaje de personas que lamentablemente no pueden acudir porque no pueden seguir una serie de órdenes. La única limitante es si uno se puede concentrar en una serie de órdenes, puede conseguir y concentrarse y por lo tanto disfrutar de la experiencia de lo que es ingresar en un estado hipnótico. Independientemente de eso, más allá del punto de vista terapéutico, la hipnosis tiene aplicabilidad clínica puntual, específica, y no es la panacea que se puede hacer cualquier cosa. Yo he escuchado por ahí que, por ejemplo, la hipnosis puede tratar, por ejemplo, la diabetes, y dicen que cura porque uno lo hacen olvidar del azúcar, cura la enfermedad celíaca porque le hacen olvidar de las harinas. Bueno, eso son tonterías. Obviamente que hay una limitante, hay una línea evidente, claro. Y eso hay que tratar de discriminarlo a la hora de repente decir, bueno, con esto se puede y con esto no. ¿Con qué tipo de cosas sí se puede? Por ejemplo, para los estrés postraumáticos, por ejemplo, para el dolor, nosotros puntualmente trabajamos mucho con lo referente al dolor, lo que es la modulación del dolor. Se ha trabajado con pacientes quemados, inclusive, y bajo estado hipnótico la persona ha logrado aumentar los umbrales de dolor, lo que significa que el dolor se siente menos. En realidad, la persona percibe el dolor de forma distinta, no soluciona el problema, pero sí percibe el dolor y por lo tanto eso se ve una reducción de lo que son fármacos y por lo tanto una mejor calidad de vida del paciente. Eso que está diciendo, doctor, tiene mucho que ver, me imagino yo, también con el trabajo hipnótico, es decir, la percepción que la persona tiene sobre determinadas cosas. Todos tenemos una percepción diferente, aunque caemos en lugares comunes. Esa percepción es lo que la hipnosis puede modificar y al modificarme la percepción, digamos, me llega de otra manera y al llegarme de otra manera, siento que de alguna manera, bueno, es un paliativo, es como si hubieras tomado una medicina. Es excelente, es muy parecido a eso, es como si uno hubiese tomado un fármaco. Se han hecho estudios a lo que se llama resonancia magnética funcional, o sea que pueden ver el cerebro de cómo funciona de las personas en ese momento, y se han visto que el cerebro de la persona, por ejemplo, si imagina un dolor, ¿no?, se activa una zona pequeña, una parte particular puntualmente del cerebro. Sin embargo, si experimenta dolor, hay otra zona puntualmente que se ilumina, que es totalmente distinta a que se imagina. Sin embargo, una persona en estado hipnótico puede experimentar dolor, si uno lo quisiera, o sea, no es el objetivo, ¿no? Igual que como si realmente lo estuviera recibiendo. O sea, uno puede simular en el cerebro la misma percepción. Y así como puede simular, puede reducir esta percepción del dolor. Entonces, es exactamente eso. Uno logra reducir la percepción del dolor. No soluciona el dolor. O sea, el dolor va a seguir estando, entre comillas, o sea, sino que lo que hace es tratar de reducir esa percepción. Y es por eso que es muy importante diferenciar qué tipo de dolor. Supongamos viene una persona y me dice, bueno, yo quiero ser tratado porque me duele acá abajo. Y en realidad lo que tiene es una apendicitis. Solucionarle el dolor es realmente un problema. Entonces, por eso es muy importante que la hipnosis sea aplicada por médicos, que sepan discriminar y decir, bueno, no, esto sí merece reducir el dolor y esto necesita ser tratado de otro punto de vista. Cosas como, por ejemplo, la migraña, que son dolores frecuentes y que no tienen un punto específico de trabajo como una apendicitis. Bueno, puntualmente la migraña, en casos puntuales, cuando hay que sacarlos, por ejemplo, en casos de meningitis o casos mucho más severos, evidente, es donde ha habido mayor cantidad de trabajos en torno a la hipnosis con muy buenos resultados. Excelentes resultados. Y disculpa Humberto, saliendo del dolor, otro tipo de problemas como por ejemplo la ansiedad, como para poder trabajar cosas asociadas, tabaquismo, obesidad, etcétera. Es importante, el tema de la ansiedad como elemento principal, la hipnosis tiene muy buenos resultados, principalmente porque logra modular los síntomas. Esa ansiedad también se puede ver reflejada, por ejemplo, con las crisis de pánico o, por ejemplo, con ciertas fobias. En esas áreas, puntualmente, la hipnosis tiene un muy buen campo, inclusive donde se trabaja mucho y con muy buenos resultados. Siempre es la persona, digamos, que es hipnotizada, siempre tiene que estar inconsciente, o sea, o siempre tiene que salirse de la realidad del entorno, o puedo yo estar utilizando en este mismo momento, porque estoy sintiendo un dolor,
una técnica hipnótica para tolerarlo de mejor forma sin necesidad de que deje de hablar, por ejemplo. Sí, hay muchas técnicas dentro de hipnosis. La que nosotros conocemos por los espectáculos, esa que uno queda dormido y sí, y esa cosa media mágica. No, bueno, sí, hay técnicas que son así, pero hay muchas que no requieren que la persona pase un estado de inconsciencia, digámosle entre comillas, o sea, en que pase a estar dormido. La hipnosis no es estar ni dormido, ni estar despierto, ni siquiera estar meditando. Es un estado diferente, digámosle entre comillas. Es un estado donde el cerebro se concentra mucho y hay ciertas zonas del cerebro que se activan a diferencia de otros momentos. Por lo tanto, correspondiendo a la pregunta, puede ser perfectamente una persona estar sufriendo un dolor, aplicar una técnica y lograr reducirlo. Las personas que llegan a la consulta con ustedes, ¿tienen necesariamente que ir solas o, por ejemplo, pueden ir acompañados de alguna persona de su confianza ante el temor de... Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho temor de perder el control sobre mí, sobre mi cuerpo. Entonces, ¿puedo ir con alguien de confianza que me acompañe y asegure que no va a pasar nada raro? No hay ningún tipo de problema. La gente puede participar, no hay nada, no hay brujería, acá no se van a llenar todo de saumerio, cosas raras, ¿no? Claro. Es una atención muy similar a lo que vendría a ser una psicoterapia, digamos entre comillas. El tema es que se utilizan técnicas distintas y la persona percibe la realidad desde otra perspectiva. Mucha gente cuando de repente, y vamos a decirlo para que todos entendamos, se despierta, sí. O sea, después de haber pasado el proceso hipnótico, me dice, bueno, sí, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar? Y de repente piensa, pasaron 2 minutos y pasaron 20. O sea, claro. La percepción del tiempo es una de las cosas que le llama mucho la atención a la gente, porque se ve alterada. Y ya que hizo, doctor, usted referencia a estos espectáculos que uno puede ver de supuestos hipnotistas, no sé si es el nombre llamarlo así, o hipnólogos, ¿son reales? ¿Ese tipo de estado es hipnótico o es la necesidad histriónica que la propia gente tiene de hacer cosas sobre un escenario? Yo creo que hay de los dos y hay una combinación de ambos, ¿no? O sea, recordemos aquellas épocas en las cuales Estados Unidos había una ceguera histérica también, donde muchas personas, principalmente mujeres, se quedaban ciegas y no podían ver. Esa reacción histérica que hoy en día no se ve, pero sí se ve en otros medios, se ve en los medios por las redes sociales, sí. A veces se ve en la vida diaria. Cuando de veces uno aplica, yo podría decir que la mayor parte de las veces sí se realiza hipnosis, uno ve que personas podrían hacer en estado hipnótico esas actitudes. Uno aplica ese conocimiento para demostrar que uno tiene la fortaleza o algo así. Entonces hay veces que hay mucho del espectáculo donde el hipnotizador pasa a tener una especie de poder. Y acá no hay ningún poder, acá son una serie de técnicas que se aplican a la persona y por lo tanto la persona responde. ¿Usted las aplica en su vida? ¿Hay técnicas de hipnosis que aplique para, no sé, descansar mejor, no sé, un montón de cuestiones en la vida en las que uno puede de repente decir, no, necesito serenarme, necesito estar, porque está muy estresado? Puntualmente con eso sí, es muy interesante porque todo es autohipnosis. A ver, yo puedo actuar como guía para explicarle a la persona cómo ingresar en ese estado. Y en lo que corresponde a mí personalmente, yo lo uso, por ejemplo, para dormir. Yo calculo que en menos de 1 minuto estoy dormido, o sea, de verdad. Y esa es una técnica que es muy práctica, que la podemos aprender en un día, por ejemplo, y en ese momento la persona ingresa en estado hipnótico. Ojo, no todos, hay personas que tienen trastornos de sueño severos que requieren otro tipo de abordaje, ¿no? Claro, pero es una solución enorme para mucha gente que tiene, por ejemplo, problemas como para iniciar el sueño. Sí, 1 minuto me vendría también, bárbaro. Sí. Sí. También es necesario saber manejarlo muy bien, ¿no? Obvio, no, sí, claro. Uno tiene que volverse experto en la técnica. Después de volverse experto en la técnica y hacerlo de forma correcta, la persona logra ingresar en ese estado y por lo tanto adquirir los beneficios. Pensando en los shows televisivos, uno se quedó con la imagen del péndulo para hipnotizar. ¿Cómo es la técnica? Es interesante porque se utilizó el péndulo por muchos años, pero si nos retraemos al momento original quizás de la hipnosis, cuando Mesmer, por ejemplo, que era uno de los que digamos más notorios en torno a la hipnosis, lo hacía con una vara de hierro. Él decía que con una vara de hierro, cuando la gente tocaba la vara de hierro, iba a ingresar en el estado hipnótico. Hablaba de una especie de fluido animal, magnético, y en ese contexto era en realidad no más que un elemento práctico como es la sugestión. El utilizar el péndulo lo único que usa es el cansancio ocular y se le va atribuyendo al concepto, o sea, se le va uniendo el cansancio ocular con te vas durmiendo. Entonces la gente empieza a sugestionarse en torno a eso para ingresar en el estado hipnótico. Entonces el péndulo como es una de las tantas estrategias. Pero puede ser sin ninguna, sin nada, herramienta externa, digamos. Yo personalmente lo hago sin nada, no hay necesidad de...
Bueno, doctor, obviamente tenemos muchas preguntas, muchas afecciones y en particular porque como prácticamente el gran porcentaje de la charla lo dedicamos al tema de dolores, hay que entender que hay muchas afecciones, como por ejemplo las que mencionaste de las migrañas, Sí. que realmente torturan a la gente y bueno, esa explicación sobre la posibilidad por lo menos de percibir el dolor de otra manera generó mucha expectativa y mucha avidez para tener más información. ¿Cómo pueden acercarse de alguna manera a tener mayor información sobre las técnicas de hipnosis y medicina aplicadas aquí en nuestro país? Ellos pueden ingresar a www.hipnosisuruguay.com, ahí van a ingresar al Centro de Hipnosis Uruguay, Bien. o pueden directamente googlearlo, Centro de Hipnosis Uruguay, y ahí van a encontrar todos los datos y la forma de contactarse con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Ha sido un doctor. placer, Hemos muchas estado gracias. con el doctor Daniel Radesca hablando de la hipnosis y la medicina aplicada.